Marco Rubio, senador republicano por el estado de la Florida, un hombre de 43 años que lleva solo 4 en el Senado, también presentó su candidatura, lo hizo en la Freedom Tower, algo así como la Torre de la Libertad, que está en el centro de Miami, un edificio emblemático, porque fue construido en 1925, de ahí se tramitaron y se gestionaron muchos documentos de los cubanos que huían del régimen castrista y que llegaban a la Florida. En el discurso que pronunció el señor Marco Rubio, dijo que Estados Unidos requiere un nuevo siglo y además criticó muchísimo el ayer. Y como la víspera se había lanzado Hillary Clinton, él dijo, ayer se lanzó una candidata que nos promete más del ayer. Eso señaló Marco Rubio, que, repito, insistió mucho en una nueva generación y dijo que en este país todavía existe el nuevo americano, el sueño americano, que un hombre como él, que es hijo de un tendero, un hombre que atendía en un bar, y de una mujer que cuidaba niños, podía llegar a ser presidente. La pregunta es aquí, ¿tiene futuro esa candidatura de Marco Rubio, donde además puede que haya casi 20 precandidatos republicanos y falta que uno de los pesos pesados, Jeb Bush, se presente? Sí tiene futuro y realmente el impacto que ha tenido el anuncio lo demuestra por varias razones. En primer lugar, él es un nombre bastante conocido, es más conocido que el resto quizás de los otros 19 como figura nacional. Por otro lado, este mensaje renovador de un partido nuevo le conviene al Partido Republicano, que hasta ahora se ha asociado con los hombres blancos enojados, y este es un hombre que no es tan blanco, no está tan enojado y es muchísimo más joven que los otros precandidatos. Por otro lado, tiene un discurso, su mayor virtud y su mayor defecto son las mismas, es que tiene un discurso que cabe en todas partes. Él es un hombre que es conservador, pero no demasiado conservador, es hispano, pero no es totalmente abrazado a la causa hispana, es una ficha del sur, pero al mismo tiempo es un hombre que vive en Washington y tiene esa capacidad como mutante. Por otro lado, no es la primera opción, y esto lo ha escrito la revista Slate, para nadie. Él es una especie de muy buena segunda opción, que si juega bien las cartas y si los otros candidatos tropiezan, en particular Jeb Bush y Scott Walker, que están de primeros en la lista, por lo menos ahora en esta época temprana del Partido Republicano, tiene chance él de meterse en un espacio donde él puede ocupar algunos apetitos de los votantes que no son la franja. Sin embargo, él no es el conservador, el Partido Republicano no es el candidato hispano porque es Jeb Bush, no es el candidato evangélico porque es Ted Cruz, no es el candidato reformista que es Scott Walker. Él es un candidato que cabe en cualquier espacio, quizás está jugando a hacer una ficha vicepresidencial, pero de todas maneras esta entrada al partido en este momento donde el Partido Republicano está tan dividido es una noticia que vale la pena hacerle muchísimo seguimiento. Hay que recordar, Dori, por otra parte, que el señor Marco Rubio ha mentido en lo que tiene que ver con su historia personal. En algún momento dijo que sus padres habían llegado a la Florida huyendo de la dictadura castrista y no es verdad. Después se demostró que habían llegado en tiempos del régimen de Fulgencio Batista, un régimen dictatorial en Cuba, después avalado por algunos votos, antes de que Fidel Castro triunfara en la revolución, con su revolución. ¿Le quita estos puntos a Rubio o eso es una cosa que se ha ido quedando ahí en el pasado? No, le quita muchos puntos con el voto latino y no es la única cosa. Esa parte en la que al inicio de su andadura política quiso negar sus orígenes como inmigrante o ser hijo de padres inmigrantes de origen cubano, esa parte yo creo que sigue pasando factura. Y luego están los 3 años que ha pasado en el Senado oponiéndose a la reforma migratoria. Sabemos que el voto latino es muy diverso y que, por ejemplo, podrá contar con el apoyo del voto cubano-estadounidense, que es más conservador, sobre todo en la Florida, pero luego hay otra parte del voto latino que tiende a ser mucho más demócrata y que a mí me parece que les va a resultar muy difícil olvidar toda la batalla de los senadores republicanos, sobre todo de los senadores en contra de la reforma migratoria. Eso yo creo que pueden ser unos cuantos puntos en contra de la candidatura de Marco Rubio, porque esta mañana he estado leyendo algunos titulares que ya daban por hecho que él se llevaría el voto latino, el voto hispano mucho más que Jeb Bush. Yo no lo creo, yo creo que tiene ahí, como decías, ese puede ser un obstáculo importante. Sin embargo, no creo que esté apostando a la vicepresidencia. Yo creo que Marco Rubio está apostando a la presidencia. Ayer dijo una frase que le habían recomendado echarse a un lado y dejar a los candidatos más experimentados, imagino que pensando en Jeb Bush, ¿no? Y yo imaginé esa mesa con sus asesores, sentados diciendo, bueno, Marco Rubio, ¿qué hacemos? ¿Presentamos o no nos presentamos para 2016? Hay pesos pesados esta vez, está Hillary Clinton en el bando demócrata y seguramente tendrás como rival a tu mentor,
que será Jeb Bush. ¿Cuál es la apuesta? Es decir, ¿cuál es el único camino de Marco Rubio? Pues exactamente lo que hizo ayer. Su narrativa se pareció mucho a la de Barack Obama en 2008. Joven promesa del partido, que además se consolida como joven promesa con un discurso en la Convención Republicana de Tampa en 2012. Orador brillante, poca experiencia política, pero los pocos años que ha pasado aquí han dejado huella. Y tiene todo este discurso del origen humilde, de los padres que han trabajado para conseguir para sus hijos el sueño americano, más la Carta del Español. Yo creo que están jugando a esto. De hecho, algún titular leía esta mañana que decían, si no podrá ser Marco Rubio el Obama de los republicanos en 2016. Yo creo que no hay que subestimar a Marco Rubio en este momento.